La reflexión del día de hoy le he titulado Hechos aptos. Hechos aptos. Es un título un poco, no es tan lógico, tan entendible, pero hace referencia a ser apto a algo. ¿Entendemos esa parte? Hechos aptos. Yo tengo que hacer apta una lechuga para podérmela comer, ¿verdad? Yo tengo que lavarla, tengo que desinfectarla bien y hacerla apta. A eso me quiero referir con el título. Somos hechos aptos. Y vamos a meditar el día de hoy en el texto de Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. Versículos 9 al 12. Vamos a leerlo una primera vez todos juntos. Si ya lo tienen ustedes listo, abran su Biblia, enciéndanla y aún así vamos a tener también una proyección para tener un seguimiento uniforme en la versión que estaremos leyendo. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 9. ¿Juntos? Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Muy bien, vamos a orar, Señor. Pedimos que al exponernos a tu verdad, a tu palabra, a tu revelación, Señor, necesitamos ese entendimiento espiritual que solamente viene de ti, Señor, y que solamente tú puedes proveer. Con humildad, Señor, en nuestro corazón, te pedimos que esta palabra transforme nuestras vidas, que nos ayude a ser mejores cristianos, que nos ayude a ser mejores hijos tuyos, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, Señor, mejores amigos, mejores vecinos, Señor. Que toda esta palabra transforme todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Mientras leía el texto que estudiaremos el día de hoy, y preparaba la predicación de este día, escribí lo siguiente acerca de la oración, una breve reflexión personal acerca del hábito de la oración. Voy a leerlo para ustedes porque no me lo aprendí. La oración es el cuarto silencioso y resplandeciente donde nuestro corazón queda al descubierto. Es como ser sometidos a una radiografía de espíritu, alma y cuerpo. Ahí es en donde somos más claros que el agua, y no porque seamos totalmente sinceros con nuestro Padre, sino porque ahí en la oración no somos capaces de pretender nada que no seamos, ni ocultar nada que querríamos ocultar. En la oración somos hijos, en la oración somos pecadores, en la oración somos un baúl abierto de necesidades, cargas, angustias, así también como de temores y defectos de nuestra alma. En la oración somos quienes realmente somos. Y para el apóstol Pablo esto es eso. Para el apóstol Pablo la oración es esto. Una vida en intimidad con el Padre, este hábito tan arraigado que comenzamos a ver hace 8 días, que él menciona que siempre oraba por los colosenses, siempre oraba por la iglesia, nos demuestra que la oración es el pan diario de este hombre de Dios, un hábito arraigado que le permitía reconocer su necesidad de esa comunión, tanto como si necesitara el alimento para poder vivir. De manera general, el apóstol Pablo en esta primera parte de Colosenses nos enseña una vida entregada a la oración y la dependencia de una vida entregada a la oración. Y cada vez que oraba el apóstol Pablo, él entregaba lo que había desde lo más profundo de su corazón. Como vimos hace 8 días, en la mayoría de sus cartas,
comienza de esta manera, ¿verdad? Con una acción de gracias al Padre, con una oración, con una breve oración que contiene cosas muy esenciales, muy importantes para la iglesia, pero que no era de acuerdo a quedar bien con quienes escribía. Al escribir a los colosenses, Pablo no dice, colosenses, he estado orando por ustedes, ¿verdad? Como cuando a veces le decíamos al hermano, a la hermana, voy a orar por ti. Y nunca elevamos una oración por ese hermano o esa hermana. Lo que el apóstol Pablo está diciendo que desde lo más profundo de su corazón hay una necesidad, que es lo que acabamos de leer en el texto, una necesidad profunda, una necesidad real, sobre todo una necesidad genuina de él por los colosenses delante de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos va a hablar desde una de las oraciones que Pablo hacía a menudo por los colosenses. Una oración en la que nosotros podemos palpar la carga que había en el corazón de un hombre que entendía una cosa bien importante, iglesia. Solamente en Cristo podemos estar completos. Eso es algo muy importante que Pablo entendía en su corazón. Solamente en Cristo podemos estar completos. Porque vamos a ver que es una oración que contiene la más profunda necesidad de todo seguidor de Jesús. Esta oración que encontramos aquí en los versículos 9 al 12 contiene la necesidad más profunda de todos aquellos que pretendemos seguir a Jesucristo. Y por supuesto que nosotros necesitamos mirar cuál es esa necesidad que había en la mente de Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Esta petición que Pablo hace dentro de su oración responde a preguntas como las siguientes. En específico, una. ¿Cuál debería ser nuestra ocupación más fundamental como creyentes? ¿Cuál debería ser nuestra ocupación fundamental, la más básica, la primordial como creyentes, como hijos de Dios? Entre tantas cosas que somos llamados a hacer, ¿verdad? Como cristianos, que si esto, que si aquello, que si procura esto, que si procura aquello. ¿Por dónde debemos comenzar para vivir una vida que verdaderamente agrade a Dios? Que si debo perdonar, que si debo buscar a Dios a través de leer la Biblia, que si debo servir en la iglesia, que si debo ayudar al necesitado, que si debo amar al prójimo. ¿Por dónde debo comenzar? Y tal vez estamos un poco confundidos en cuanto a la fe se trata. Así lleves algunos años en el Evangelio, así lleves poco tiempo en el Evangelio, tal vez hemos creído, porque así nos lo han hecho creer, que el cristianismo es como un enredo, como un pastel, una ensalada de mandamientos, requerimientos, exigencias, y eso llega a abrumarnos en ocasiones. Tanto que sentimos fracasar en la fe, ¿verdad? Es que me han dicho que el cristiano no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto, y todo eso lo hago. No puedo hacer. Y es que me han dicho que para ser un buen cristiano yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto y aquello. Entonces volvemos al principio que Jesucristo quiso exterminar por completo, que era la religiosidad. Que el cristianismo no se trata de ser religioso. El cristianismo no se trata de seguir una serie de protocolos, no se trata de seguir una serie de reglas por el simple hecho de seguirlas. Y tal vez esto que diga va a sonar un poco fuerte, pero es la realidad. La medida que Cristo te ama, no va a ser más o menos si tú eres más o menos religioso. El amor de Dios por ti no va a aumentar, ni va a disminuir en la medida en que tú hagas por don hacer. Eso se llama gracia. Entonces debemos derribar la idea de que, y eso sobre todo pasa mucho de este lado de los que estamos sirviendo a la iglesia de tiempo completo, de aquellos que están en el ministerio, que dicen, entre más yo haga, entre más yo esté al servicio, más me va a dar el Señor, más me va a bendecir, entre yo tenga más actividades y el discipulado y el jueves de oración y el viernes de jóvenes y el sábado de varones y el domingo en la mañana y el servicio, cada reunión, entre más yo haga, más me va a dar el Señor. No, el amor de Dios por ti seguirá siendo el mismo porque en Cristo estás completo. Pero la pregunta es, ¿por dónde debemos comenzar?
por dónde debemos empezar para vivir una vida que agrade a Dios. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, iglesia, y recordarnos que la gracia se trata de que Cristo ya ha hecho todo por ti y por mí, y que fuera de Él no hay nada que nosotros podamos hacer. Este es el mensaje que los colosenses necesitaban escuchar, y nosotros también a través de lo que Pablo pide en su oración. Dios nos quiere recordar que la gracia se trata de que Cristo ya hizo todo por nosotros, y que fuera de Él, fuera de todo lo que Cristo ya ha hecho, fuera de esto no hay nada. Intentar plantar nuestra vida fuera de la gracia de todo lo que Cristo ha hecho es nada. Cristo más todo es igual a Cristo. Cristo menos todo es igual a Cristo. Todo menos Cristo es igual a nada. Todo menos Cristo es igual a nada. Y vamos a ver entonces el texto que corresponde a nosotros el día de hoy. Tengo que decirles, iglesia, necesito de toda su atención, de toda su concentración, su enfoque. Voy a tratar de ser claro con el texto. Es un texto muy profundo, es un texto muy hermoso para todos nosotros, pero que requiere un poquito de nuestro tiempo y de nuestra atención. Iba a abarcar yo más versículos, pero cuando estaba escribiendo y desarrollando cada uno, no nos iba a alcanzar el tiempo, sinceramente. Entonces, vamos a abarcar solamente del 9 al 12 para meditar con pausas y con entendimiento lo que Dios quiere hablarnos a través de estos versículos. Dice el versículo 9: por eso, nosotros desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muchos de nosotros sabemos que el conocimiento es el fundamento de la práctica. El conocimiento es el fundamento de la práctica. Para yo poder hacer algo con excelencia, para poder yo hacer algo bien, necesito tener un previo conocimiento de lo que voy a hacer. Si no, entonces lo haré mal, ¿verdad? Lo haré mal. Si yo pretendo tocar un instrumento, debo tener un conocimiento previo de cómo se toca un instrumento y entonces puedo llevar a la práctica. Pablo y aquellos hombres del Nuevo Testamento que tenían una comprensión clara acerca de la fe, sabían la importancia de entender este principio. Jesucristo enseñó esto en Juan capítulo 15, versículos 4 al 8, si me lo pueden poner por ahí. Juan capítulo 15, versículos 4 al 8, el principio de que el conocimiento es el fundamento de la práctica. Pasaje bien conocido, que dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recopia y se les arroja al fuego y allí arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El versículo 7 dice que el conocimiento es el fundamento de la práctica. Pues si nosotros permanecemos en él, ¿y qué? Y sus palabras. Y sus palabras. Jesucristo no dijo solamente fíjense en lo que yo hice y traten de acordarse de lo que yo hice y entonces traten de imitar. Jesucristo dijo: permanezcan en mí y en mis palabras, en lo que yo enseñé. Y entonces vendrá el Consolador, el cual les recordará, un versículo de Hechos, el cual les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces el conocimiento es el fundamento de la práctica. Nuestra fe, hermanos, no es una convicción basada en experiencias, en espontaneidades, en improvisaciones, en manifestaciones improvisadas de un Dios que se mantiene en el misterio, en la duda, en el misticismo. ¿Qué será nuestro Dios? ¿De qué se tratará? No. Es decir, nuestra fe no es un asunto de preguntas sin resolver. Claro que, como lo vimos en el discipulado, hay cosas que nuestra mente humana
no alcanzará a entender de Dios. Pero tenemos una vasta revelación sobre quién es nuestro Dios, ese Dios creador del universo y que también nos formó a todos nosotros. Un Dios que dentro de la majestad y gloria de su santidad, un Dios supremamente glorioso, incontenible, inimaginable, ha decidido tener una relación cercana con nosotros que a causa de nuestra maldad y rebelión nos ha ofrecido un solo camino hacia Él, que es Jesucristo suyo. Entonces, nuestra fe no se basa en espontaneidades, improvisaciones, dudas. El Señor ha revelado quién es Él a través de su palabra. Eso es fundamental que lo entendamos. Y hay un pedimento muy claro que Pablo hace en su oración. ¿Cuál es, Iglesia? En el versículo 9. El conocimiento. Que Dios los llene del conocimiento de su voluntad. Y surge una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho alguna vez, en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando nos hemos hecho esta pregunta, regularmente, ¿qué sentimientos acompañan cuando nos preguntamos esto? Quiero escucharlos un poco. Ajá. Certidumbre. Duda. ¿Cuándo es cuando nos preguntamos esto? No, pues no, nunca te he preguntado esta decisión. Cuando hay que tomar una decisión trascendente, ¿no? Posiblemente. Porque tal vez no nos lo preguntamos cuando estamos frente a nuestra mesa en la mañana con el alimento y uno de bistec o uno de chorizo. No. Regularmente cuando hacemos esta pregunta es cuando estamos a punto de tomar una decisión trascendente que si no la tomamos correctamente puede causar consecuencias fatales o muy buenas, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hagámonos esta pregunta personal en este tiempo, ahora, aquí. ¿Estoy seguro de cuál es la voluntad de Dios para mí? Porque tal vez algunos de nosotros estemos batallando algunos días con esta pregunta. Y detrás de esta pregunta, yo entiendo que hay un genuino anhelo, deseo de querer vivir como a Dios le agrada, ¿verdad? Querer vivir una vida que vaya por el camino que Dios ha trazado para nosotros. Pero tenemos un problema para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Tenemos un problema para descubrir qué es lo que Él quiere de nosotros. Y todos hemos hecho esta oración alguna vez, ¿verdad? Pidiendo que Dios nos revele cuál es el camino a seguir, pidiendo que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué decisión tenemos que tomar. Y pongamos en contexto a los colosenses en este tiempo. A los colosenses preguntándose si lo que estaban haciendo y lo que estaban escuchando de aquellos falsos maestros y esas falsas enseñanzas eran o no eran la voluntad de Dios. ¿Vendrá esto de parte de Dios? ¿No vendrá esto de parte de Dios? En las circunstancias diarias, recuerden, es una iglesia perseguida, es una iglesia que está atravesando por diferentes dificultades y constantemente preguntándose, ¿esto es la voluntad de Dios? Pero para Pablo era sumamente importante que ellos fueran llenos de ese conocimiento, que ellos fueran llenos de ese conocimiento. Y esto es fascinante porque la palabra que utiliza Pablo en el idioma original para referirse a la palabra llenos tiene un significado muy importante que nos da luz a todo este texto. Esta palabra tiene la connotación de ser llenos en exceso, ser llenos en exceso. Una llenura rebosante, un lleno total que no deja espacio para absolutamente nada más. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que la vida de los creyentes rebosara, derramara por completo el conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, que su capacidad de conocer la voluntad de Dios fuera agotada por completo y entonces tuvieran ese conocimiento profundo de lo que Dios ha manifestado como su voluntad. Una voluntad que ya está revelada, una voluntad que está aquí ya definida en las Escrituras, pero que Pablo está pidiendo una llenura no a la mitad, no a 3/4, una llenura que no deje espacio absolutamente para nada más. Esa es la llenura que Pablo está pidiendo para los colosenses. Si alguien puede buscar Romanos 12:2. ¿Alguien más? Mateo 22:37. ¿Alguien más? 1 Tesalonicenses 4:3. Romanos 12:2, ¿quién lo puede leer, por favor? Así que, hermano,
Por ruego a la misericordia de Dios, que trascendiendo el pesadismo, son la piedad de Dios que nos ayuda. Mateo 22:37. ¿Nadie buscó esa? Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primera de Tesalonicenses 4:3. Tampoco nadie buscó esa. Yo soy romanos, pero nos comporta el testigo se lo transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, constante de Dios, agradable y Sí. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que ustedes siguen sin pecados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Ante la pregunta que nos podemos hacer de cuál es la voluntad de Dios, ¿qué responde la Escritura? Que no tengamos a... La Escritura responde todo el tiempo cuál es la voluntad de Dios. Vamos a hablar de eso un poquito más enseguida. Luego de que Pablo dice que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, añade un ingrediente indispensable a esto, iglesia. ¿En qué? Sabiduría. Falta una palabra. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es muy importante, porque exponernos a conocer la voluntad de Dios, si yo estoy pidiendo que Dios me revele su voluntad, que ya vemos que su voluntad, son más de 2000 páginas de voluntad de Dios. Exponernos a conocer su voluntad requiere dejar en segundo término el sentido más lógico de nuestro pensamiento, hermanos. En otras palabras, no podemos comprender la voluntad de Dios bajo los ojos de nuestro intelecto humano y terrenal. No podemos comprender la voluntad de Dios bajo los ojos de nuestro intelecto humano y terrenal. ¿Cómo sería posible entender la gracia de su voluntad con nuestro razonamiento? ¿Cómo sería posible entender que Dios nos ha amado cuando nosotros no hemos hecho nada para que nos amara? ese detalle lo del conocimiento que decía, no que el conocimiento de lo que también notificados. Dios no nos haga de amar porque luego les das, luego le envías, o lees mucho, no veo mucho. Es el amor de una de cambio de ritual. Se habla que se llama de siglo. De conocimiento previo, ya podemos saber cómo leer más. Así es. Es importante entender que necesitamos de esta sabiduría y inteligencia espiritual para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es necesario que el Espíritu Santo nos lleve de la mano a comprender aquello que Dios ha establecido como su voluntad. Y cuando Pablo dice que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, quiere decir que la sabiduría es conocer a profundidad todos los principios de la voluntad de Dios. Y la inteligencia es la capacidad de aplicar esa sabiduría en la vida diaria. Sean llenos ustedes del conocimiento de la voluntad de Dios. Conozcan qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Pero si ustedes intentan comprender lo que Dios quiere para ustedes con su mucha inteligencia, con lo que ustedes aprendieron en la escuela, con las capacidades que ustedes tienen humanamente, no lo van a poder hacer. Ustedes necesitan forzosamente la sabiduría y la inteligencia espiritual. Necesitan la sabiduría del Señor espiritualmente. Que Cristo te ama. ¿Cómo Dios me puede amar a pesar de lo que soy? ¿Por qué Dios quiere bendecirme? ¿Por qué Dios quiere santificarme? ¿En qué grado enseñan eso? No podemos acercarnos a la voluntad de Dios con nuestro intelecto humano. Necesitamos la sabiduría y la inteligencia espiritual. Por eso el mensaje del Evangelio para los incrédulos es una locura. Porque no hay una sabiduría e inteligencia espiritual. El intelecto humano no alcanza a comprender que Dios entregó a su único Hijo en paga por los pecados de la humanidad. ¿Quién entiende eso humanamente? Nadie. Si toda la Escritura, hermanos, revela quién es Dios, ¿verdad? Eso lo hemos visto en nuestro discipulado. Si toda la Escritura nos dice qué es lo que a Él le complace de sus hijos,
cómo podemos acercarnos a Él. Entonces, llenémonos de ese conocimiento. Pero no llenémonos nada más un poquito. Llenémonos hasta desbordar, dice Pablo. Como un vaso que ya no le cabe una sola gota más de agua. Llenémonos a reventar, que estemos totalmente ocupados del conocimiento de la voluntad de Dios. Para los colosenses era indispensable ser llenos de este conocimiento de la voluntad de Dios, pues sabrían entonces que la voluntad de Dios fue que el sacrificio de su Hijo era suficiente para su plenitud. Ellos necesitaban entender que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, la obra de la cruz era suficiente para el perdón de sus pecados y para su salvación. Ellos no necesitaban absolutamente nada más. En Cristo tenían la vida eterna del pecador. Muchos creyentes en nuestro tiempo, iglesia, abandonan la fe porque Dios no les reveló su voluntad para ellos. Es que, pastor, yo oré mucho tiempo por la voluntad de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, y nunca me respondió. Dicen sentirse confundidos. Dicen sentirse que Dios se alejó de ellos, y posiblemente nosotros estamos así en este momento, pero aquí hay una verdad que nosotros tenemos que creer. Dios no te dirá qué debes hacer con tu empleo. Dios no te dirá qué debes hacer con tu matrimonio. Dios no te dirá si debes ponerte unos zapatos verdes o unos zapatos negros. Dios no te dirá qué carro debes comprar. Dios no te va a decir qué debes hacer con la rebeldía de tus hijos. Él ya lo dijo. Él ya lo dijo. La Escritura, el conocimiento de la voluntad de Dios, nos ofrece los principios, la norma de vida para saber actuar. Un ejemplo. Pastor, es que no sé qué hacer con mi hijo. No me hace caso, no me obedece. Yo sé que andan en situaciones que no están bien. Señor, revélame cuál es tu voluntad. Ora por tu hijo, disciplina a tu hijo, acerca al Señor a tu hijo. Y muchos dicen, es que hay muchas preguntas que la Biblia no responde. Sí, la Biblia no te va a decir si debes estudiar esto o aquello. No es un manual de que te diga, si tú te preguntas esto, te lo va a responder. La Biblia, la palabra de Dios, ofrece el principio y la norma de vida suficiente para que nosotros entonces podamos conocer cuál es la voluntad de Dios y conducirnos de acuerdo a ella. No en nuestro intelecto, sino con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es muy profundo y a veces hasta difícil de entender. Pero si nosotros queremos evitar una decepción cuando Dios no responda a nuestra pregunta de cuál es tu voluntad, lo que Él nos va a decir, ahí está, ahí está. Esa es tu voluntad para mi vida. Y leímos unos ejemplos un momento, que seas santificado. Que renueves tu entendimiento por medio de la renovación de tu mente, no conforme a los principios de este mundo. Esa es mi voluntad para ti. Mi voluntad para ti es que tú seas un sacrificio vivo, santo y agradable para mí. Mi voluntad para ti es que tú vivas una vida en completa santidad. Mi voluntad para ti es que tú disfrutes de mis bendiciones, de mi paz, de mi plenitud. Esa es mi voluntad para ti. Mi voluntad para ti es que tú confíes en mi provisión en medio de tiempos de escasez. En mi voluntad para ti es que tú confíes en mi cuidado en medio de tiempos de enfermedad. En mi voluntad para ti es que tú confíes en que yo tengo el control absoluto de toda circunstancia cuando tú no la tienes. Esa es mi voluntad para ti. Pero a veces somos un poco flojitos y queremos que Dios nos lleve de la mano y nos ponga en el lugar que Él quiere. Exactamente. ¿Por qué necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Por qué necesitamos ese conocimiento? Versículo 10. Para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué utilidad tiene que los colosenses sepan cuál es la voluntad de Dios? Así es. Es interesante la forma en que Pablo traduce el resultado de conocer la voluntad de Dios. Dice, pedimos que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y andar, esta palabra es importante. Andar es una palabra que vamos a encontrar en varias partes de la Biblia que hace referencia directamente a la conducta.
a la conducta. Andar, para que andéis, para que vivan, lo traduce esta versión. La forma en que vive el ser humano. El andar tiene que ver con nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras palabras, pero lo más importante, la condición de nuestro interior. ¿Cuál es nuestro andar el día de hoy, iglesia? ¿Cómo está la condición de nuestro interior el día de hoy? Si el andar se refiere a nuestra forma de vivir y lo que hay dentro de nosotros, ¿cómo está nuestro andar? Y el texto utiliza un conectivo muy preciso para esto. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que andéis, para que vivan como es digno del Señor. Resultado, consecuencia, efecto, implicación de conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, ¿para qué? Para vivir. Y luego dice, como es digno. El conocer la voluntad de Dios no produce un efecto mágico en mí que me haga vivir siempre agradando al Señor. Es decir, ay Señor, si yo sé que tu voluntad es que yo sea santificado, y entonces de repente un poder mágico inunda mi ser y entonces yo voy a vivir siempre santa. No sucede así. No nos convierta en personas mecanizadas que al tener dicho conocimiento de la voluntad de Dios seremos capaces de vivir bajo esa voluntad con toda facilidad, como si lo hiciéramos en automático, ¿verdad? Esto es claro en la mente de Pablo, iglesia. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra, muy diferente, es someternos a la voluntad de Dios. Por eso hay una consideración a la que la palabra de Dios nos invita en esta hora. Andar como es digno del Señor. En otras palabras, vivir como es digno del Señor. ¿De qué es digno el Señor, iglesia? ¿De qué es digno el Señor? La palabra digno transmite la idea de vivir conforme y de acuerdo a la posición e identidad que esa persona tiene en Cristo. Y nos refuerza un poco esta idea, Efesios 4:1, que dice, yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que anden como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y luego más adelante en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27, dice Pablo también, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo se esfuerza por implantar en el pensamiento de los colosenses que lo que ellos han recibido de Cristo, que la identidad que ellos han recibido de Cristo, su muerte salvadora, el participar del plan de Dios para restaurar todas las cosas por medio de Cristo, son motivos de dignidad y honra hacia su Señor y Salvador. Por ejemplo, el Señor era digno de que los colosenses anduvieran en enseñanzas contrarias al Evangelio. No, el Señor era digno de que los colosenses pensaran que lo que Cristo había hecho en la cruz no era suficiente para que ellos alcanzaran salvación. No, el Señor no era digno de eso. El Señor era digno de que los colosenses creyeran que su obra era incompleta. No era digno, sin vergüenza. Buscar algo más allá de Cristo era digno de la obra perfecta de amor que Él había hecho. Eso no era digno del Señor. Por eso Pablo les exhorta y les llama para que anden ustedes como es digno del Señor. La pregunta para nosotros, ¿qué áreas de mi vida le quitan la dignidad a mi Señor? ¿Qué áreas en mi vida le quitan la dignidad a mi Señor? Mi mal carácter es digno del Señor. Mi falta de compromiso con la iglesia es digna del Señor. La falta de atención y disciplina con mis hijos, con mis hijas, es digna del Señor. El mal manejo de mis finanzas, de mi tiempo, de mis recursos, es digno del Señor. Necesitamos meditar en esto. ¿Qué áreas de mi vida le quitan la dignidad a mi Señor? Le quitan la dignidad a la identidad que Él ha puesto en mí. Y Pablo destaca 3 áreas en las cuales demostramos que nuestra vida es digna del Señor. Y las dice ahí. Número 1, versículo 10, número 1, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Para que andéis como es digno del Señor. Es decir, todavía nos ayuda Pablo a los predicadores. Es decir, siempre haciendo lo que a Él le agrada. Produciendo los frutos de toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo estamos en estas tres áreas? Los que están en el discipulado, en la tercera, ahí van, ¿eh? Ahí van. ¿Cómo estamos produciendo frutos en toda buena obra? ¿Estamos haciendo todo lo que a Él le agrada? Así estaremos viviendo una vida que es digna de Él. Esto que estamos meditando en este tiempo, iglesia, es muy profundo, es muy desafiante, confrontante, porque la pregunta que yo les hacía al principio de ¿cuál debería ser la ocupación fundamental de todo creyente? Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Si yo quiero vivir una vida que agrade al Señor, si yo quiero disfrutar de esa vida en plenitud que Dios ha prometido. Una parte aquí, pero a lo mejor está. Yo no puedo ir a la práctica sin conocimiento. Yo no puedo ir a la práctica sin conocimiento. Y cuando nos vamos a la práctica antes del conocimiento es en donde nos damos de topes, en donde fracasamos, en donde nos cuesta mucho trabajo obedecer al Señor, en donde nos cuesta mucho trabajo comprometernos con el Señor, en donde nos cuesta trabajo comprometernos con la iglesia, tomarlo en serio a Él, porque no tenemos el conocimiento de su voluntad. Y si ese conocimiento no es un conocimiento sólido, formado y forjado en nuestro corazón, la práctica será solamente una mera apariencia, una mera apariencia. Yo sé que esto suena difícil, esto suena complicado, no es tarea fácil seguir al Señor, pero miren, el texto continúa, y por eso les decía al principio que necesitamos un poco de tiempo y de enfoque para poder meditar en esto, porque estamos llegando al punto clave del texto. Pidamos al Señor que renueve nuestro entendimiento. El versículo 11 dice lo siguiente: todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Quien está consultado por el Señor en este tiempo entendiendo hoy. Todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Humanamente, iglesia, nuestras capacidades y posibilidades son terrenalmente muy limitadas. ¿Cómo habrá el ser humano de ganar una batalla contra su propia naturaleza? ¿Cómo habremos de vivir? ¿Cómo se hace posible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que siempre será contraria a los impulsos más oscuros de mi carne? ¿Cómo es posible eso? Es como subirnos a pelear contra el Canelo, por ejemplo, contra un peleador de artes marciales, sin de entrenamiento ni nada. Esta lucha es una lucha sangrienta, es una batalla campal, es una lucha despiadada, todos los días seguir la voluntad de Dios, porque nuestro espíritu y nuestra carne todos los días van a librar una batalla que si no tenemos el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, y si no tenemos lo que dice el versículo número 11, seremos aniquilados. Un corazón que busca lo suyo, una vida que todo el tiempo está buscando encontrar el placer y la satisfacción en lo que este mundo ofrece, en lo material, en tener más y más, en tener lo último, lo más moderno, en las diversiones superficiales y pasajeras. ¿De dónde viene la fuerza para poder vivir como es digno del Señor? Si tomamos el contexto de los colosenses, ¿cómo era para ellos vivir una vida digna del Señor? ¿Cómo era para ellos vivir una vida digna del Señor? Sabiendo lo que sabemos ya de ellos, un poco de su contexto. Pero esta es la hermosura del texto y la hermosura de vivir una vida cerca del Padre, porque la gracia de Dios es tan grande que, sabiendo nuestras limitaciones humanas, nos otorga la fuerza y el poder para alcanzar los ideales de la vida que nos permite acercarnos a Él. Sean santos, porque yo soy santo. ¿Saben por qué necesitamos ser fortalecidos con su poder? Porque el texto dice algo que no cuadra mucho ahí. Para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Ah, caray, conocer la voluntad de Dios nos va a dejar ver que también la voluntad de Dios es que seamos probados vez tras vez. Conocer la voluntad de Dios, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, no solamente es que sepamos que delante de Dios somos sus hijos, que delante de Dios somos sus amados, y que delante de Dios seremos provistos por Él, seremos cuidados por Él. Conocer la plenitud de la bondad de Dios quiere decir que también su voluntad es que a través del sufrimiento crucifiquemos a nuestro yo y dejemos que Cristo viva en nosotros. Conocer la voluntad de Dios es saber que Él quiere purificar nuestra vida y que ese proceso de purificar nuestra vida es doloroso.
y que nos va a llevar de prueba en prueba, de sufrimiento en sufrimiento, de dolor en dolor, de angustia en angustia. Un proceso que duele. Y para este proceso las fuerzas humanas no son suficientes. Necesitamos la fuerza de su Espíritu y de la paciencia que Él nos da. Es aquí donde toma luz el significado del texto. Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida que es digna de Él. Pero eso humanamente es imposible. Eso humanamente no lo vamos a lograr. Necesitamos ser fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria para que podamos soportarlo, para que no nos quedemos en el camino, para que no nos quedemos tirados en la lona. El Señor dispone todo, su voluntad, la vida que Él quiere de nosotros, pero nos dice, no estás solo, no lo vas a hacer en tus fuerzas. Yo te otorgo de mi fuerza para que puedas hacerlo y resistir hasta el final. Esa es la bondad de nuestro Dios. Esa es la bondad de nuestro Dios. Y cierra con lo siguiente el apóstol Pablo. Así, con gran gozo darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa es la parte del texto que más me gusta, porque somos hechos aptos. Somos hechos aptos para el Señor. Pablo cierra llamando a los colosenses a mirar esta enorme bendición que han recibido de parte de Dios, en donde Dios quiere darles a conocer su voluntad. Y su voluntad es que ellos vivan como es digno de Él. Pero no deben preocuparse porque Él también les dará la fuerza para poder hacerlo. Y esto, entonces, le dice a los colosenses, debe causarles mucho gozo. Así, con gran gozo, ¿qué? Darán las gracias al Padre. ¿Por qué? Porque Él los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La iglesia de los colosenses debe saber que Jesucristo no les deja solos. Él es el único desde el principio hasta el fin, les hace aptos. Todos nosotros, iglesia, debemos creer que vivir una vida en santidad, vivir una vida cerca de Dios, es posible no porque nos esforcemos tanto, sino porque la manifestación de su gracia es que Él nos hizo aptos para poder hacerlo. Él te ha hecho apto para poder soportar el sufrimiento y el dolor de la prueba. Él te ha hecho apto para ser paciente cuando aún no ha sido respondida tu oración. Él te ha hecho apto para vencer a la tentación y el pecado. Él te ha hecho apto también para compartir las verdades del Evangelio. Él te ha hecho apto para participar de la herencia completa de los santos en luz. ¿Qué regalo tan más grande nos ha dado el Señor? Cuando llegamos a sus pies, Él transforma nuestra vida de tal manera que para poder acceder a todo lo que Él tiene, su gloria y majestad, Él nos hace aptos para poder participar de ello. Deja de luchar con tus propias fuerzas por ser santificado. Aférrate a la convicción de que el Padre ya te hizo apto para participar de ello. Y entonces comienza a vivir una vida que sea digna del Señor. Jesús, necesitamos que tú nos ayudes en este tiempo. Que, Señor, esa transformación, esa nueva identidad de nosotros, esa aptitud que has puesto en nosotros, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Tenemos al enemigo todo el tiempo diciéndonos que no podemos, que no somos dignos, Señor, de acercarnos, que no somos dignos de poder vivir en santidad, que es algo imposible de hacer. Pero, Señor, cuando miramos este texto, cuando miramos tu palabra, nos recuerda, Señor, que ya lo hiciste, Señor. Que debemos dejar a un lado, Señor, esa necedad por querer hacerlo nuestras propias fuerzas. Que debemos dejar a un lado nuestro orgullo de intentar ser santos aparentes nada más. Señor, necesitamos que nos muestres que fuera de todo lo que tú has hecho por nosotros no tenemos nada, Señor. Y que necesitamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Queremos escudriñar tu palabra, Señor. Queremos conocer de cada día más. Perdónanos porque preferimos invertir nuestro tiempo en cualquier otra cosa. Pero con amor, con misericordia, nos has hablado el día de hoy a tu iglesia y nos has dicho que necesitamos conocerte más para vivir una vida que te dignifique, Señor. No una vida que le reste dignidad a lo que hiciste en la cruz, Señor, sino que nuestras palabras, nuestras acciones,
nuestros pensamientos, Señor, sean dignos de lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.